¿Cómo anda, amigo? Buen día. Hola Silvio, ¿cómo estás? ¿Qué Buen haces, día. Carlitos? ¿Todo bien? Todo bien, en general bien, preocupados, pero bien. ¿Preocupados por? Preocupados y porque, viste, acá hay señales que empiezan a complicar la cosa, que son que el recrudecimiento parece que viene antes de lo previsto. Y eso que afectaba en el invierno y que en el verano no iba a pasar nada y que nos afectaba nada más que a los viejos, o sea, parece que todo eso está quedando atrás. Ahora le pega a los jóvenes y en pleno verano. Vos fijate que Eh, es un tema muy sensible el que estás planteando. Ya algunos en Francia indican que van hacia una tercera ola de contagios. Vos ajá, hablás ajá, de recrudecimiento sí, de sí. esta pandemia y aquí en la Argentina, producto de 4 meses de cuarentena, aparentemente, a pesar de algunos números complicados de las últimas horas, vamos por lo menos en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, a un, como se dice ahora, desescalonamiento de esta cuarentena, ¿no? Acá inclusive se está hablando de volver todo para atrás. Es decir, claro, no sé si me dijiste vos o alguien me dijo sacar como es el dentífrico del tubito es fácil, volverlo a poner adentro es muy difícil. Mm. Pero ha habido muchos casos en estas últimas horas y la gente está muy preocupada. Los gobiernos, acordate que en este momento en España se maneja todo a través de los gobiernos, lo que serían provinciales. Al eliminar el estado de alarma que en su momento planteó y puso todo bajo el control del Estado Nacional, hoy el Estado provincial, lo que serían las autonomías y demás, tienen su propia normativa y ya te diría que a partir de hoy es jueves, sí, efectivamente a partir de hoy, prácticamente no hay lugar en donde no te obliguen a usar esta cosa este, en todo sitio, aún manteniendo las distancias y demás, este, y, y te multan con 100 euros si no la llevas. Y yo ayer tuve oportunidad de presenciar, yo estaba reunido con un grupo de personas en la calle charlando y había uno que no tenía la mascarilla y pasó una señora y hizo un escándalo porque no usaba la mascarilla y bueno, y se la tuvo que poner. Claro. Está complicado el tema, la gente está otra vez muy preocupada, muy preocupada. Sí, Pero ya te digo, cuando vos tenés libertades que te permiten ciertas libertades, aquí que vamos camino de eso, me imagino, hay que tener mucha responsabilidad social. Por uno, obviamente, pero sobre todo por el prójimo, teniendo en cuenta lo que te aconsejan en función de esta pandemia, ¿no? El distanciamiento social, el tapabocas, si es que vamos a asumir esa posibilidad de tener un poquito más de libertad a la hora de movernos, hay que asumir también que este tema no está terminado, que sigue siendo muy peligroso y que más o menos todos conocemos cuáles son las maneras de poder restringir un potencial contagio. No hay mucha ciencia en esto y hay que tratar de asumir justamente esa responsabilidad para que el otro no se contagie sobre todo, ¿no? efectivamente. Y después está el tema económico, Silvio, que Sí, claro. ¿Qué te parece? aquí también preocupa mucho. En España hay 8 fábricas de Airbus, los aviones, que fabrican determinado tipo de repuestos para los aviones, determinado tipo de componentes. Las 8 están en conflictos porque quieren despedir gente. Eh, por ejemplo, ¿no? Más la fábrica de Gamesa Siemens que fabricaba que fabrica las astas de los molinos para la energía eólica. Sí. Se van sumando, todos los días tenés noticias de fábricas que despiden gente o que pretenden despedir gente y el gobierno, ya sea en algún caso el gobierno de las comunidades o el propio gobierno español, tratando de ver cómo hace para sostener las empresas. Y la noticia que hay es que mañana viernes se empiezan a reunir formalmente las autoridades de la Unión Europea para definir si efectivamente van a poner los famosos 750.000 millones de euros que en su momento se habló, ¿te acordás? Sí. Porque hay países como Holanda, por ejemplo, que siguen diciendo no. Y eso va a generar alguna cuestión. Y hay países como este, por ejemplo, que te dicen si no viene esa plata, acá la vamos a pasar muy mal. Es que de eso Sobre todo, dependerá la salud social de los diferentes claro, países. claro. Sobre todo si hay un recrudecimiento, como están viendo ahora, del virus, ¿no? Sí, vos Que es el acá se estima, bueno, que vamos a caer casi como en el 2001, como en aquella crisis histórica que tuvo la Argentina. El tema que aquellos que aventuran la pospandemia, todos coinciden en que no va a haber una recuperación como la que se dio después del 2001, donde
más o menos las fuerzas económicas estaban aletargadas. Acá están golpeadas, no aletargadas. Por lo tanto, la recuperación de la economía aparentemente va a ser mucho más lenta de lo que significó aquel repunte económico de la Argentina cuando después en la primera etapa de Néstor Kirchner, entrando con Duhalde fundamentalmente esa recuperación, pudimos ver una Argentina totalmente distinta en la dinámica, ¿no?, productiva y comercial. Sí, pero había una serie de situaciones que por ahí se vuelven a repetir. La otra vez cuando yo hablaba hace unos 15 días en un programa de fin de semana con el expresidente Rodríguez Sá y hablábamos de esto, él me decía, toda crisis es distinta porque nadie sabe qué es lo que va a pasar, porque es una crisis nueva. Yo le preguntaba si era distinta la del 2001, él me decía, es distinta, porque no sabemos cómo va a derivar. Pero a su vez, acordate que en aquel momento entramos en default, y según él ya estábamos en default cuando él lo declaró, y ahora estamos muy cerca de eso otra vez, más allá de las negociaciones que sigue habiendo. Después tuvimos una devaluación muy fuerte porque veníamos de la convertibilidad y eso permitió, entre otros, al campo dar una mano muy fuerte en la recuperación, y hoy que el próximo paso en algún momento sea una devaluación otra vez, no habría que descartarlo, ¿no? Pero bueno, hoy tenemos un solo bloque, ¿no, Silvín? Sí, sí, Carlito, porque en un ratito viene Antonio Monteagudo, el gran Antonio, con su espacio. Te cuento rápidamente qué pasa en los mercados. Ayer la buena noticia vino por el lado del trigo, subió casi $9 y pasó otra vez los $200 en el mercado de Chicago. ¿Qué pasó? Tiene que ver fundamentalmente con que en Rusia la cosecha otra vez empiezan a decir que no viene bien. Pero hay una noticia que está más abajo de todo eso, que está medio tapadita por ahí, pero que para mí es la más importante. Versiones cada vez más firmes que China estaría comprando trigo en Estados Unidos. Estuvo comprando soja, estuvo comprando maíz y ahora también está comprando trigo. Es decir, los chinos siguen rearmando sus stocks, ven los precios bajos y saben del riesgo que corren frente a una repetición de un escenario de pandemia, ¿no? Complicado como el que tuvimos hasta hace unos días a nivel mundial y que ahora está fundamentalmente focalizado allí en el hemisferio sur. Pero el otro tema importante es que en el mercado local también se pagó, bueno, ayer se pagó, entre 170 y 180 y algo más por el trigo nuevo en lo que es la entrega enero-marzo en los diferentes puertos. Es decir, volvió a tener un valor más que atractivo para los que tienen que vender a cosecha. Del trigo nuevo, del trigo 2021, más allá de la complicación que puede haber con el clima, que también empieza a preocupar cada vez más en la Argentina, ya se vendieron 3 millones de toneladas, Silvio. También de maíz nuevo se vendió bastante, 3.200.000 toneladas, y se vendió de soja 1.300.000. Lo que también hay mucho todavía es mercadería de la cosecha 19-20, ¿no? En el caso de la soja, tenés todavía una cantidad de mercadería, 27 millones de toneladas vendidas, ya es menos de lo que había el año pasado. El año pasado a esta altura había cerca de 28 millones y medio. Así que, de todas maneras, ayer, por ejemplo, hacía mucho tiempo que la soja no se vendían más de 100.000 toneladas y según el Ciograno se vendieron 136.000 toneladas de soja, a valores entre 16.000 y 17.000 pesos, depende la condición y el lugar de entrega. De maíz, ayer se vendió un poco menos, pero se vendieron 145.000 toneladas, que no es un volumen bajo, sino que es un volumen importante, a valores de entre 8.900 y 9.500 pesos. Los 9.500 están en la zona de Bahía Blanca y están mostrando que los exportadores en Bahía Blanca están pagando más que su capacidad de pago. Y este también es otro dato más para tener en cuenta. Y el trigo, se operaron casi 35.000 toneladas de trigo cámara a un precio estimado de 13.800 pesos, que fue lo que refleja el monitor del Ciogranos. Qué datito me llama la atención lo del trigo, ¿no? Que interesante inclusive el precio de 170, 180 dólares aproximadamente para el año, que para los primeros días del año. Hubo operaciones a 180, sí, hubo operaciones a 180 dólares, que es un precio interesante. Después habrá que ver el tipo de cambio, bueno, entonces, y todas eso, esas cuestiones, pero eso bueno, el Mandrake lo sabe, Carlos. Claro, bueno, pero de todas maneras son 180 dólares, del tipo de cambio que sea, yo creo que muchos productores, si hacen los números, a 180 dólares el número del cierre. Sobre todo aquellos que tengan que vender, ya te digo, en el periodo que va, en los meses de cosecha. Sí, habrá que ver qué pasa con el diferencial cambiario en la Argentina, ¿no? Todo está sujeto, en parte, incluso desde el oficialismo lo dicen, a liberalizar un poco más el
el tema del aspecto cambiario en la Argentina, si se cierra o no con los acreedores. Y ahí también tenemos un gran signo de interrogación respecto de lo que puede llegar a resultar de esta negociación que me parece se ha complejizado mucho más de lo que algunos suponían, ¿no? Sí, acá las noticias que llegan, un día es que hay acuerdo, otro día que no hay acuerdo, Sí. otro día vuelve a haber acuerdo. El nivel de improvisaciones o de incertidumbre es muy grande en todo. ¿Sabés En lo que todo. me llama la atención? Que es un tema tan sensible que a mí, desde el desconocimiento total, me parece que se debía a una negociación cara a cara con los acreedores y no presentar propuestas que fueron sistemáticamente rechazadas y han dejado, me parece, desdibujada la figura, en este caso de Martín Guzmán, que es la figura que tenemos como para mirar el tema de la evolución de esta negociación de la deuda con los acreedores. Ha habido 4 propuestas diferentes en beneficio para los acreedores en los últimos tiempos porque no fueron aceptadas las mismas. Y ahora aparentemente la última, que sería la última concesión del Estado argentino, tampoco es bienvenida por parte de estos acreedores. Y nunca hubo un diálogo, una negociación entre ellos. Siempre hubo propuestas del lado argentino como una cuestión cerrada. Y esto me parece que deja más desdibujada la figura del funcionario argentino que está tratando de resolver un tema que es crucial para lo que se viene, más allá de la pandemia, ¿no? Sí, de todas maneras te digo que me parece que hay mucha presión de organismos internacionales muy importantes para que se llegue a algún acuerdo, Como ¿no? nunca, esto, como nunca lo que vos decís, Esa presión va por el lado de los acreedores, ¿no? Pero ¿sabés qué veo yo atrás de eso? Es que si no hay ese tipo de ayuda, no va a haber otro para la Argentina. No es que ningún organismo internacional ni nuevos aportantes a la Argentina. No sé si se entiende esto que digo. Es decir, la Argentina no va a tener... No va a tener salvavidas, obviamente, porque ya pidió demasiado hasta hace muy poquito tiempo atrás. ¿Y con qué capacidad de repago te van a prestar hoy en día, si no la tenemos? Exactamente. Por eso te digo, es decir, a partir de esas presiones yo creo que en algún momento algún acuerdo puede ser que llegue, pero bueno, veremos. Y después a partir de ahí veremos qué hace el gobierno, porque lo que el gobierno sigue es sin definir qué es lo que va a hacer después, ¿no? No lo sabemos. Entre el virus y la deuda externa, el tiempo pasa. Es que el propio gobierno dijo que no era un tema que lo ocupaba en el contexto de la pandemia, que una vez resuelta esta situación se iba a ocupar del tema y sobre todo una vez cerrado el acuerdo con los acreedores. No sucedió ni una cosa ni la otra, la pandemia sigue en desarrollo y el acuerdo con los acreedores tiene un gran signo de interrogación, por lo tanto me parece que si no se ponen a trabajar allí sobre lo que vendrá o sobre lo que ya está sucediendo con la sociedad argentina, va a ser todavía más complicado. Bueno, pero después de escuchar las declaraciones de cómo el presidente Fernández manejó el tema Vicentín, a vos te da un poquito de miedo. Por decir. Y bueno. Un poquito. Y bueno. ¿Mañana estás? Mañana acá estaré, sí. Mascarilla, como dice acá, mediante. Sí, mascarilla mediante, sí, con el distanciamiento social. Está el baño con mascarilla. Bueno, te mando... Tu sábado no me va a dejar ni acercarme. Ya, bueno. Te mando un abrazo grande, gracias Carlos.